ahorita estamos grabando. Entonces les decía, jóvenes, que el voleibol es un deporte, lo que habíamos analizado, el voleibol es un deporte colectivo. Es un deporte colectivo. Dentro del deporte colectivo, nosotros tenemos algunos deportes colectivos. Tenemos el fútbol, el baloncesto, tenemos el hockey, tenemos el balonmano, tenemos el rugby, un montón de deportes colectivos. Dentro de esos grupos colectivos aparece el voleibol. Pero aquí tiene un objetivo principal el voleibol. Es pasar el balón por sobre la red y marcar puntos. El objetivo del voleibol es pasar el balón por sobre la red, pero no solamente pasar el balón, sino tiene que haber un resultado que es el punto. El punto se debe marcar por los elementos técnicos que vamos a aprender. Este deporte del voleibol, que es un deporte colectivo internacional. El voleibol está dentro del sistema olímpico y se juega 6 contra 6 jugadores. Entonces, yo les había dicho, vamos me parece que es en la quinta unidad, nosotros vamos a hablar del ecuavóley para un poco diferenciar el concepto inclusive del voleibol con lo que refiere al ecuavóley. Pero ahorita nos vamos a dedicar exclusivamente al voleibol. Ese es el concepto. Para poder conceptualizar, usted no necesariamente tiene que repetir estas palabras. Para grabarse el concepto, la definición, usted debe acordarse de palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves aquí? Deporte colectivo, el objetivo y se juega 6 contra 6. Esas son las palabras que usted le puede mezclar o le puede reorganizar y puede usted parafrasear. Usted puede parafrasear y puede llegar a un concepto apropiado, o sea, cuando usted ya se apropia de sus conceptos. Entonces puede decir, el voleibol es un deporte olímpico colectivo que tiene el objetivo principal, pasar el balón por sobre la red y obtener un punto. Y aquí inclusive puede entrar y evitar que lo hagan, porque también ese es el otro objetivo. No es solamente hacer puntos, sino también evitar que lo hagan puntos y se juegan 6 contra 6. Puede ser que usted en el concepto ponga que es en una cancha de 9 por 18. Eso nosotros podemos establecer. Pero este voleibol, jóvenes, este voleibol nace en el mundo como un deporte llamado Mintonetti. Este deporte nace en febrero del 95, de 1895 en Estados Unidos. Aquí hay una historia bastante interesante en el voleibol. Este famoso William Morgan, que fue un profesor de educación física, tuvo un mensaje en la institución, en esta institución INCA, que es un instituto que trabajaban con jóvenes cristianos. Y como ustedes deben conocer, Estados Unidos tiene tiene estaciones complejas, como es el invierno. Y a este profesor se le da esa meta, se le plantea una tarea y le dice, muy bien, usted como profesor de educación física, quiero que me genere un deporte en donde podamos hacer en el invierno dentro de un escenario. Entonces, él comienza a trabajar, William Morgan, en este año, o sea, cuando ya lo comienza a trabajar. Sí, Mateo, ¿qué pasa? Profe, disculpe, Mateo. Sí. no sé si ya se lo habrá dicho alguien aquí, ya bro, yo recién entré, pero desde mucho antes de que comenzara la clase estamos intentando ingresar al Zoom poniendo la misma contraseña, pero no nos vale. Y algunos de mis compañeros igualmente están desde hace media hora tratando de ingresar y enviando mensajes al chat del WhatsApp y no pueden ingresar. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado, ya es una clave muy sencilla, no es compleja, entraron ya más del 50% de los estudiantes. No hay problema, esto está grabándose, joven.
Yo les subo ya la grabación para que ustedes puedan, esperemos ya, esto se va a quedar Sí, profe, es para que el todos los problema, jóvenes. Este link o ID que se llama en el Zoom va a ser permanente. Ahora tuvimos un pequeño problema con algunos jóvenes. Espero ya el día viernes logremos entrar sin ningún problema con la misma clave. Va a quedar una única clave para no generar conflicto. Es importante, jóvenes, utilizar la clave porque están habiendo en este tipo de reuniones gente involucrada por fastidiar. Miren, en reuniones oficiales ha habido ya que se entran, en congresos internacionales ha habido personas que se han ingresado a generar conflicto en la clase. Entonces yo estoy evitando eso para el bienestar de ustedes como estudiantes y respeto también para los estudiantes, pero vayamos poco a poco, de pronto no estamos analizando que tiene una mayúscula, después del 4 hay una mayúscula, luego son minúsculas y termina con el número de ustedes, que es el paralelo 1, y al final es un punto. Esas cositas claves que deben considerar, de pronto no lo están, pero ya poco a poco van a sí, irse profe, adaptando. se le puso con ¿Ah? punto y todo, pero O claro, sea, se le puso con punto y todo, los detalles con mayúsculas, minúsculas, solo que no ingresaba. No a sé, ver, de tanto estar intentando, me valió, pero a ver, es lo joven, mismo que había hecho desde hace rato. hay una situación aquí. Hay situaciones que en dependencia de la programación o de su celular o de su computador, el punto a veces tiene una ubicación. Entonces, esas cosas, yo no puedo eliminar el punto porque me obliga el sistema a que tenga una, ¿cómo es? Un símbolo. En la clave debe haber un símbolo. Y el más fácil es el punto. Porque si yo le pongo el signo de dólares, le pongo el signo, cualquier otro signo, se van a complicar. El más simple es el punto. Espero, jóvenes, que vayan ya solucionando este tema de la clave. A veces es por el celular, a veces es por el celular porque están, claro, todo el mundo entra como puede. Pero reitero esto que esperemos ya se solucione, no hay otra forma, desde el Zoom el que estamos trabajando. Vamos a Esa tener la parte tolerancia. entendemos, profe. Yo también estaba intentando desde las 7:55 querer ingresar, igualmente salía, y eso que estoy en la computadora. El día lunes pudimos ingresar sin ningún problema, pero esta vez pide hasta el correo electrónico y todo eso. A Entonces ver, esperemos que no haya estos inconvenientes y poder recibir la clase sin ningún problema. eso depende, a ver, jóvenes que entraron sin ningún problema. Yo no podría decirles que les voy a ofrecer otro sistema, porque este es el sistema que tiene el instituto y ese es el esquema. O sea, no podría decirles es que vamos a utilizar otra aplicación mucho más fácil. Esta es la aplicación que tenemos, joven. Y ahí tendrán que ustedes ponerse en contacto porque, a ver, usted tiene el link y usted tiene instalado el Zoom en su computador o en su celular. De ley tiene que tener instalado la aplicación. Y usted se les ha hecho más fácil a los jóvenes entrar solamente poniendo los números cuando usted entra a la aplicación directamente. Usted entra, ingresa a la reunión y ahí le pide el ID. Usted pone solamente los números y abajo pone la clave y entran con facilidad. Repito, vamos a ver cómo nos va el día viernes. Esperemos ya solucionar este impasse. El objetivo, Magister, una cosita, disculpa. sí. Eh, Sería recomendable para los estudiantes que por favor pongan su nombre y no pongan, ponen ahí otras cosas, otros nombres, entonces no les puedo distinguir quiénes son, o puede ser una persona, como dice, fuera del curso. Entonces, A ver, para que pongan los gracias. nombres completos, Gracias, el nombre Patricio. y el apellido. Eso inclusive les dijo César, que ustedes jóvenes deben estar con el nombre y el apellido, como veo aquí la mayoría. Belén Calderón, Fabricio Rivera, Tatis Jaramillo, Freddy Estaban Salguero, unas dos ¿sí? personas que no están Entonces, con el nombre y cuando hasta por respeto a ustedes, jóvenes, si yo le delego, ahora le delegué a Patricio, porque estuvo primero en el grupo, y le delego para que me ayude siendo co-anfitrión, para que les ingrese, él va a ingresar a las personas que tienen el nombre y él les conoce, porque si ve una persona que no conoce, por ejemplo, aquí veo yo
a todos con el nombre. ¿Por qué les identificó? No les va a dejar entrar a las personas que están con seudónimos, con apodos, porque no es permitido. O sea, eso no está permitido, es una normativa del instituto. Entonces yo sí les voy a pedir de favor, eso es fácil. Por ejemplo, yo tengo ahorita como usuario. Entonces yo doy un clic en el derecho y pongo renombrar. Y ahorita me voy a poner Osvaldo Vázquez y ya va a aparecer debajo de mí Osvaldo Vázquez. Entonces cualquiera que vea mi nombre ya tiene ese respaldo. Eso es solamente por respeto hacia ustedes, porque no queremos que entre una persona a generar conflicto acá. Inclusive ha habido casos en que entran a hacer gestos obscenos, se desnudan en la cámara, o sea, cosas que no vienen al caso, que no son muy pertinentes. Por eso es que quiero que me tengan paciencia. Esto ya van a entrar poco a poco. Yo les había dicho tolerancia. A veces nos desesperamos, no nos entra y estamos ahí, le mandamos al diablo al pobre profesor y el profesor no tiene la culpa, solamente le está dando las herramientas para trabajar. Bien, si no hay ninguna otra observación, jóvenes, vamos a continuar. Les decía que ya el William Morgan ya tenía un mensaje para trabajar y le dijeron que quiere una actividad física que le permitan utilizar un coliseo pero variar. Ya no querían ni el baloncesto, ya no querían ni el tenis de campo. Entonces, cuando ya William Morgan revisa, quiere utilizar los mismos implementos o el mismo escenario para poder garantizar, ya inclusive no hacer gastos adicionales. O sea, no va a generar una actividad para poder gastar más. Entonces, él utiliza los escenarios existentes. Entonces, ¿qué escenarios tenía? El baloncesto se crea antes del voleibol. Entonces, como ya el baloncesto está creado, muy bien, utiliza el coliseo de baloncesto para jugar este deporte, este Mintonetti en ese entonces. Como ya tenía escenario, listo, también tenía implementos. Entonces, como ahí en ese entonces ya se jugaba el tenis de campo, coge la red de tenis y le pone en la mitad de la cancha de baloncesto. Y como tenía un grupo importante de estudiantes del IMCA, que dice que es ese instituto de jóvenes cristianos, les invita a ponerse el 50% a un lado y el 50% al otro lado. Pero ahora, ¿qué elemento utiliza para el movimiento? Él inicialmente coge una vejiga de cordero, le infla y le hace secar. Y esa vejiga de cordero que generó una circunferencia importante como un balón que conocemos actualmente, y comienzan a pasarse de un lado al otro. Y ese fue el ejercicio inicial en el Montonetti, por eso se llama Mintonetti, que es un término que significa montón. Trataban de pasarle la vejiga de cordero de un lugar a otro. Pero se dieron cuenta que esta vejiga de cordero llegó un momento en que se secó tanto y se rompía. Entonces, como ya existían balones de baloncesto, y los balones de baloncesto los viejos le desechaban, William Morgan coge un balón y le saca el cuero de ese balón y se queda con el bleris del balón. Ese bleris del balón comienzan a pasarle de un lugar a otro. Entonces le comienzan a pasar de un lugar a otro y ya tenían mayor tiempo y el implemento ya les servía un poco más. Entonces, ahí, jóvenes, nosotros nos encontramos ya con elementos claves aquí. ¿Y cómo va creciendo el voleibol? ¿Cómo va creciendo el voleibol desde este momento? Entonces, ¿cuáles son los elementos que van cambiando? Primero, el número de participantes va disminuyendo poco a poco. ¿Sí? De lo que era el montón de jóvenes, tanto al un lado como al otro lado, van a ir disminuyendo el grupo de estudiantes y este voleibol va generando ya forma. Ya no es el montón, sino comienzan a estar 15, comienzan a estar 10, comienzan a estar 5, hasta que llega un momento en que se quedan, 6. Porque también hubo un momento en que bajaron tanto que dijeron, no, es muy grande el espacio.
y nos quedamos en 6 y utilizan los cuadrantes que ya vamos a ir viendo, los cuadrantes que establece la responsabilidad en el voleibol. Ya aparecen ya los 6 jugadores, pero también había otro elemento. Mientras disminuía el número de estudiantes, de participantes, también tenían otro problema, que la red ya no nos interesaba que esté muy abajo. Y esa red también va cogiendo forma y va cogiendo espacio. Y le van colocando cada vez más apta en altura a llegar a un punto en que tiene la altura en la actualidad. Entonces todo esto va mejorando y luego que ya van mejorando esta situación, inclusive ese Bleris del balón de baloncesto ya no le sirve, porque sigue siendo más grande, difícil de manipularle, y ese balón va cogiendo una similitud a la circunferencia del balón de fútbol. Porque aquí inclusive revisan algunos deportes, el fútbol se jugó mucho tiempo atrás también, y ya tenían esa figura del balón de fútbol y le imitan al balón de fútbol. Pero difícil trabajar con el balón de fútbol porque era muy pesado, de cuero, muy pesado, y también de cuero le elaboran el balón de voleibol, que es más liviano. Inclusive la técnica va desarrollándose desde el momento. Entonces el voleibol, la historia del voleibol es así. A tal punto de que ya los jóvenes, con la intervención ya del profesor William Morgan, ya logramos llegar poco a poco con el puntapié que dio este profesor de educación física y luego la gente que está involucrándose en este medio va logrando que este deporte vaya generando objetividad en el reglamento. Entonces, para que este deporte haya llegado a ser parte del sistema olímpico, debe cumplir algunas normativas. Miren, en 1895 se crea este deporte. Y de ahí nosotros tenemos en el 2000, en este momento, han pasado más de 100 años, en donde nosotros ya tenemos un deporte olímpico. Pero repito, para ser un deporte olímpico debe cumplir con algunas normativas. Y una de las normativas importantísimas es la masificación. La masificación quiere decir en cuántas partes del mundo se juega este deporte. Y nosotros podemos darnos cuenta que todo lugar, en el Ecuador se juega, algunos no lo ven, pero se juega. Ha bajado el nivel en lugares estratégicos, se juega mucho el voleibol, por ejemplo, en la costa, en Guayaquil, en la provincia del Guayas, especialmente en la ciudad de Guayaquil, se juega mucho el voleibol, inclusive el voleibol se juega en interbarrial de voleibol. A tal punto de que esa es la diferencia de las competencias y siempre está Guayas sobre Pichincha en voleibol porque tiene más masificación. Aquí inclusive ha habido un problema grave que inclusive el intercolegial se ha desaparecido de los torneos de voleibol. Aquí no hay barrial, aquí lo único que hay es el ecuavole y no hay el voleibol. Entonces, uno de los elementos para poder ser considerado un deporte olímpico es que éste sea masificado. Y luego, una vez que sea masificado, el reglamento tiene que ser súper objetivo. Lo que no ocurre con el ecuavóley, por ejemplo. Cuando usted habla del ecuavóley, dicen que algunos jueces le dejan a marcar más el balón al servidor. Unos dicen que cuando saca el balón en el ecuavóley debe pisar la cancha o la línea de fondo cuando el balón haya pasado por la altura de la red. Otros dicen que no, que se saca e inmediatamente ya entra a la cancha. Entonces, esas situaciones que están bivalentes en el reglamento no le permiten ser objetivo al momento de juzgar. Entonces, el voleibol ha solucionado ese tema. El voleibol ha solucionado ese tema a tal punto de que tiene un reglamento muy, muy objetivo y no hay vuelta luego, o sea, no hay chance a tener otra interpretación. Ese es el objetivo. Que en un reglamento no haya opción a interpretar otra situación que no sea la que está escrita en el reglamento. Eso se llama objetividad del reglamento.
Y eso, repito, ha permitido que entendamos cómo el voleibol desde 1895 al 2000, que estamos viendo cómo evolucionó. Miren, desde haber jugado un montón versus otro montón, a lo que tenemos ahora 6 contra 6 y una potencia para el remate, una velocidad de reacción para una recepción, un elemento importante que es el espectáculo del voleibol. De pronto ustedes no han visto un partido de voleibol o de pronto sí han visto, pero es un espectáculo. Y hay que cogerle gusto a este deporte porque viene también de una historia. Como vienen todos los deportes vienen de las historias. Entonces, es importante, jóvenes, estos elementos. Primero, saber el concepto y luego saber de dónde viene el voleibol. ¿Quién fue el creador del voleibol? ¿Cómo evolucionó el voleibol? Y de ahí comenzaron a tener inclusive alternativas en el voleibol. ¿Cómo va evolucionando? Aquí debemos tomar en cuenta algo importante en este proceso. La parte ofensiva y la parte defensiva, que son la técnica. Entonces, dentro de la técnica nosotros tenemos técnica ofensiva y técnica defensiva. Y son los dos elementos claves para poder desarrollar el deporte. Entonces, cuando el deporte comienza a crecer en la parte ofensiva y se está quedando en la parte defensiva, los organismos internacionales hacen un evento internacional y tratan de hacer modificaciones y luego recuperarle y que los dos elementos estén a la par. Miren, hay un ejemplo. Por los 70, 80, en el voleibol se jugaba sin líbero. El líbero, ¿qué es el líbero? El líbero es un jugador específico en recepción y tiene otro color de camiseta en el campo. ¿Por qué fue creado el líbero? El líbero fue creado porque los rematadores ya estaban siendo muy, muy potentes y estaban como que la parte técnica ofensiva superó a la técnica defensiva. Entonces había un buen servicio, buen remate y cada rato era punto, punto, punto por remate. Entonces observan esto los organismos internacionales y comienzan a dar solución y dicen, muy bien, si el remate está tan fuerte, lo único que puede solucionar a esa ofensiva es una buena recepción. Y ahí aparece el líbero que es entrenado exclusivamente para recibir. Él tiene algunas limitantes que vamos a ver en el reglamento posteriormente, y él tiene limitantes, pero se entrena específicamente para solucionar. Y ahí, nuevamente, el voleibol tuvo un equilibrio en el proceso. Esas son las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta, jóvenes, al momento de pensar en el voleibol como una actividad y estar claro en lo que... no sé si tienen alguna pregunta, joven. No sé si tienen alguna pregunta, joven. No, profe. Bien, eso es lo que he querido compartir el día de hoy con ustedes. Y ya el día viernes vamos a complementar cómo se clasifica el voleibol. Vamos a definir las clasificaciones, los conceptos. Para la próxima semana ya utilizar ya el implemento que les había pedido. Les recuerdo el implemento. El implemento es un balón de voleibol. No necesariamente necesito un balón de voleibol de $100, de $90 que cuesta el oficial. Puede ser un balón de $5, una pelotita. Si usted tiene una pelotita en la casa, utilice eso. Si no, tendremos que comprarnos globos y una cinta de masking. Y con la cinta y el globo vamos a crear nuestro baloncito para poder trabajar la parte técnica. Eso lo vamos a desarrollar porque tenemos que desarrollar la parte técnica, tanto ofensiva como defensiva. Y eso vamos a ver el día viernes, la clasificación del voleibol. No sé si tenemos alguna pregunta, joven. Buenos días. ¿Sí me escucha bien? Sí, Belén. Yo tengo este balón, quería preguntar si es que este sirve. A ver, déjeme ver. A ver, ¿dónde está Belén?
A ver, Belén, ¿dónde está su pelota? A ver, sí es un balón que no sea muy fuerte, muy pesado. Es un balón que se puede trabajar, ¿sí? Y puede trabajar con ese balón. No hay problema. No hay problema, vamos a trabajar. Tendremos que, para golpear especialmente cuando ya tengamos la técnica del golpe de antebrazos, tendremos que utilizar un saquito mangas largas para que no nos golpee el antebrazo nada más. De ahí podemos trabajar. Podemos trabajar con pelotitas de esas de pica, de juguete, que son livianitas, que tengan un peso adecuado, que no vuelen, sino que podamos controlar. Por eso es el masking en el globo. El globo normalmente vuela, pero si nosotros le ponemos masking alrededor, ya podemos nosotros trabajar con un balón un poquito más pesado. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. Esos balones que venden así en la calle de $5 de fútbol, ¿son livianitos? ¿No? ¿Valen esos también? Sí, le puede servir, le puede servir. Porque son livianitos, son esos, no son tan Sí, pesados. sí le puede servir para lo que vamos a aprender nosotros. Profe, y los que son de Este Ecuador, tal profe vez. puede servir. Ese es el balón de fútbol sala, es pesado ese. Es liviano. ¿Liviano es? Sí, es de... Es muy pequeño, pero vamos a tratar de trabajar, no hay problema. Si no tiene otra posibilidad, puede trabajar con eso. Ya. Gracias, profe. Los de Ecuador sí sirven. El de Ecuavole es el Mikasa. El Mikasa número 5 es muy pesado. Me preocupa, podemos trabajar inicialmente con ese balón en el toque de dedos, podemos trabajar, pero cuando ya lleguemos al golpe de antebrazos, el que juegue Ecuavole tiene ya adaptado a ese golpe. Pero con las mujercitas me preocupa, porque siempre tienen la piel más delicada y el golpe siempre va a moretearles y no me conviene mucho que se moreteen los antebrazos. Si es que usted ya jugó ecuavóley y tiene ya acostumbrado los antebrazos a ese golpe, podemos trabajar. ¿Sí? Gracias, profe. Pero sí es importante estas recomendaciones. Ustedes con los niños, cuando ya tengan esa oportunidad, no trabajen con mi casa, con los niños. Con los niños con implementos los más livianos posibles. Los más livianos posibles. Esos jóvenes esperemos ya el día viernes tener más accesibilidad. Les voy a mantener el mismo ID y la misma clave. No les voy a cambiar para nada. Les voy a dejar yo ese mismo ID y la misma clave para que ustedes vayan acostumbrándose y vayan cogiéndole ya el clic para poder entrar sin ningún problema. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Sí, Un me buen ayuda día. también con la asistencia que ya me matriculé. Por, ¿Ya? muchas ¿Qué gracias. apellido es? Chipantaxi, Chipantasi, ¿ya? Henry. Ya, muchas Yo gracias. también, profe, y ahorita me acabé de matricular, profe. ¿Qué apellido es? Quispe Jardel. Quispe Yo también. Yardel, Sí, profe. ¿ya? Yo también inicié, disculpe. ¿Qué Jefferson nombre? Armijos. Armijos. Profe, una pregunta. Disculpe, el Asistencia. foro Mateo Lara. sigue abierto de los que nos matriculamos recién. A ver, el foro tendré que abrirle un poquito más. Vamos a dejarle un poquito más abierto el foro para los que se han matriculado. Andrés Correa, profe, Ya, yo profe, también. muchas gracias. Correa Andrés. ¿Ya? Mateo Lara, profe. Mateo Lara. Darío Tuapanta, profe. Guapanta. Darío. ¿Ya? Profe, el compañero Falconi es el que coge en la tarde y ya le ha salido falta injustificada, dice. Falconi. Ya le arreglamos eso. Ya le arreglamos. A Ya, ver, profe. no quiero que se vayan a preocupar por la asistencia. Yo solamente la asistencia le estoy tomando para hacer un seguimiento, a ver cuál es el comportamiento de nada más. No Bueno. no va a ser considerado para aprobar o desaprobar el módulo. Tranquilos. ¿Listo, jóvenes? Un buen día. Profe, Sí. profe, disculpe que le interrumpa, una situación más. Bueno, el día lunes no pude ingresar y bueno, al rato de ver el foro, decía una frase abajo que no existía el tema debajo del foro. Esa fue la razón que no la llené el foro. Ajá. Y no sé si es que podría también ayudar en ese tema. Ya les vamos. ¿Qué término era? Abajo decía, no existe el tema
algo decía abajo donde dice foro, yo abrí y cuando abajo decía esa partecita. Porque lo y único por eso que les no pedí, decía. lo único que les pedí en el foro es que ustedes describan en 5 líneas, que me describan qué les pareció sobre las políticas y normativas que nosotros tratamos. Eso nomás tenían que desarrollar. Ustedes, ahí tendría que, ya les vamos a socializar el video para que ustedes vean cuáles son las políticas, cuáles son las normativas y usted quiere un criterio de usted, nada más. O sea, eso no nos vamos a complicar la vida tampoco. Ya, profe. Listo, jóvenes, un buen día. Tengo con el otro paralelo. Ya, muchas Hasta gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, profe.